El rey Carlos ha hablado sobre su lucha contra el cáncer, compartiendo un mensaje personal muy inusual. Durante el último mes más o menos, a pesar de la crisis en curso, me ha alentado ver el creciente llamado a una recuperación verde. ¿Fue su amor alguna vez real? ¿O simplemente un desastre real esperando a suceder? Desde los comienzos desgarradores de Diana hasta las impactantes nuevas revelaciones sobre la salud del rey Carlos. El Palacio de Buckingham ha dicho que el rey Carlos pasó un breve periodo de tiempo en el hospital hoy después de experimentar los efectos secundarios temporales de su tratamiento contra el cáncer. Esta historia da un giro que nadie vio venir. Susurros dentro del palacio insinúan un secreto más serio que nunca, y el rey puede haber admitido finalmente lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. Cada diagnóstico, cada nuevo caso será una experiencia desalentadora y a veces aterradora para esas personas y sus seres queridos, dice él. Mantente atento. No vas a creer lo que está a punto de suceder. Rumores dramáticos sobre la salud del rey Carlos. Durante el mismo periodo en que el diagnóstico de cáncer de la princesa Kate se hizo público, comenzó a circular una ola de rumores sobre la salud del rey Carlos III. Los rumores sobre el bienestar del monarca se intensificaron en las redes sociales y los tabloides, con algunas fuentes afirmando falsamente que estaba en estado crítico o incluso que había fallecido. La especulación fue alimentada por sus reducidas apariciones públicas y el silencio general de la familia real durante ese tiempo, lo que llevó a muchos a preguntarse si se estaba ocultando más al público. La desinformación se propagó rápidamente. Algunas publicaciones sugerían que el rey Carlos había sido hospitalizado de emergencia, mientras que otras circulaban informes completamente fabricados sobre su muerte. La incertidumbre creó un frenesí mediático, con titulares y teorías de conspiración dominando las plataformas en línea. El hecho de que ambos miembros mayores de la realeza, Kate y Charles, supuestamente estuvieran lidiando con problemas de salud, añadió leña al fuego. Finalmente, el Palacio de Buckingham abordó la creciente especulación. En un comunicado raro y cuidadosamente redactado, el palacio confirmó que el rey Charles había sido diagnosticado con cáncer. El anuncio aclaró que el cáncer fue descubierto durante el tratamiento de una condición benigna de próstata. Aunque no se reveló el tipo específico de cáncer, el palacio aseguró al público que el rey estaba recibiendo tratamiento regular y continuaría con tareas ligeras mientras se retiraba de algunos roles públicos. El rey fue diagnosticado con una forma no revelada de cáncer en febrero del año pasado. La confirmación trajo un grado de claridad, aunque persistieron las preocupaciones. Al reconocer oficialmente la situación, el palacio buscó cerrar narrativas falsas y centrar la atención en la recuperación del rey y la resiliencia de la familia real durante un tiempo desafiante. En abril de 2025, el rey Carlos habló sobre su experiencia con el cáncer, describiéndola como intimidante y a veces aterradora, y expresó gratitud por el apoyo recibido. A pesar del tratamiento continuo, ha retomado algunas funciones reales, demostrando resiliencia y compromiso con su papel. Carlos reflexiona sobre Diana. Cuando el rey Carlos III se retiró de sus deberes públicos debido a serias preocupaciones de salud, los miembros mayores de la realeza intervinieron para mantener la continuidad. El príncipe William, el príncipe de Gales, junto con la reina Camila, asumieron un papel más visible, manejando compromisos y responsabilidades en nombre del monarca. Ambos expresaron sus deseos de recuperación para el rey Carlos, pero los desarrollos recientes han llamado la atención sobre un tema inesperado: la princesa Diana. Aunque la princesa Diana falleció en 1997, su legado sigue teniendo una inmensa influencia. Ella sigue siendo una figura central en la memoria pública y su nombre resurge frecuentemente en las discusiones reales. A la luz de la salud deteriorada del rey, informes recientes sugieren que ha reflexionado abiertamente sobre su pasado con Diana, algo que ha sorprendido a muchos. Fuentes cercanas a la Casa Real afirman que el rey Carlos ha reconocido lo mal que trató a Diana durante su matrimonio, sugiriendo un cambio de perspectiva ahora que enfrenta una batalla personal de salud. Para entender esta revelación, es esencial revisar la historia que involucra a Carlos, Diana y Camilla Parker Bowles. Carlos conoció a Camilla por primera vez a principios de la década de 1970 en un partido de polo. Compartieron una conexión inmediata. Camilla era cálida, segura de sí misma y no se dejaba impresionar por su estatus real. Sin embargo,
Su incipiente relación se interrumpió cuando Carlos se fue a servir en la Marina Real. Bueno, Charles estaba enamorado de Camila desde muy joven, ya sabes, cuando todavía estaba en la Marina. Durante su tiempo en el extranjero, Camila reavivó una relación con Andrew Parker Bowles, un antiguo amor. La percepción pública y real en ese momento consideraba a Camila inadecuada como futura reina, lo que llevó a la separación de la pareja. Mientras Charles todavía estaba destinado en el Caribe, Camila aceptó la propuesta de Andrew. Según se informa, Charles quedó devastado por la noticia. A pesar de sus sentimientos, Camila se casó con Andrew Parker Bowles el 4 de julio de 1973. Incluso después de su matrimonio, Camila y Charles mantuvieron una estrecha amistad. Fue poco después de este revés emocional que el príncipe Charles fue presentado a Lady Diana Spencer. La unión, aunque públicamente celebrada, fue complicada desde el principio. Los sentimientos no resueltos de Charles por Camila fueron un problema persistente durante su matrimonio con Diana. La unión entre Charles y Diana se tensó con el tiempo, terminando finalmente en un divorcio muy público y doloroso. Orígenes de un vínculo real. Lady Diana Spencer tenía solo 16 años cuando conoció al príncipe Carlos en 1977. El encuentro tuvo lugar en Althorp, la finca de su familia, donde Carlos había venido como invitado de la hermana mayor de Diana, Lady Sarah McCorquodale. En ese momento, Carlos, que tenía 29 años, estaba saliendo brevemente con Sarah. Sin embargo, su relación no duró. Sarah dio una entrevista reveladora a la prensa en la que admitió haber tenido problemas con un trastorno alimentario, una larga lista de relaciones pasadas, y comentó famosamente que no se casaría con Charles si fuera el basurero o el rey de Inglaterra. Los comentarios supuestamente terminaron su relación después de que Charles leyó el artículo y le dijo que había cometido un grave error. A pesar de los comienzos incómodos, Charles quedó impresionado por la personalidad vivaz de Diana, incluso durante ese primer encuentro. Pero no fue hasta 3 años después, en el verano de 1980, que su conexión tomó un nuevo giro. Se encontraron de nuevo en una fiesta en una casa, donde Diana habló con Charles con genuina empatía sobre la muerte de su tío abuelo, Lord Mountbatten, quien había sido asesinado por el IRA en 1979. Sus palabras amables y reflexivas dejaron una fuerte impresión. En ese momento, Charles estaba lidiando con el dolor personal y la presión del público y su familia sobre establecerse. La compasión de Diana se destacó. Antes de este punto de inflexión, Charles y Diana se habían cruzado varias veces. Diana asistió a la fiesta de cumpleaños número 30 de Charles en 1978 y se unió a él para un fin de semana en 1979 Sandringham en 1979. Permanecieron como conocidos, y Charles ocasionalmente la invitaba a eventos sociales. Ella era vista como una compañía divertida y amigable, pero nada más en ese momento. Todo cambió después de su sincera conversación sobre Lord Mountbatten. Charles comenzó a ver a Diana de una nueva manera y la invitó a Balmoral, en Escocia, donde estaba de vacaciones. Allí, Diana causó una buena impresión en su familia y amigos. Era educada, alegre y parecía preocuparse profundamente por Charles. Su origen también se alineaba con las expectativas reales. Era de una familia aristocrática, miembro de la Iglesia de Inglaterra y por todas las apariencias públicas, la imagen de la inocencia juvenil. A principios de la década de 1980, las novias elegibles que cumplían con los estándares reales se estaban volviendo raras debido a los cambios en las normas sociales. Diana, sin embargo, encajaba perfectamente en el molde. Joven, respetable y bien educada. Para muchos en el círculo real, ella parecía la futura reina perfecta. Pero como la historia demostraría, las cosas eran mucho más complicadas debajo de la superficie. El amor real se desmoronó. Las cosas tomaron un giro dramático una vez que el público se enteró de la relación entre el príncipe Carlos y Lady Diana Spencer. Desde su adolescencia, la vida amorosa de Carlos siempre había sido de interés público, seguida de cerca por la prensa. Cada mujer con la que salía era examinada minuciosamente, lo que hacía difícil mantener las relaciones. Cuando su relación con Diana se hizo pública, la locura mediática se intensificó. Fotógrafos y reporteros comenzaron a apostarse en el apartamento de Diana en Londres, siguiéndola constantemente. De la noche a la mañana, Diana se convirtió en una figura nacional. Sin privacidad, se volvió imposible para ella y Charles formar una conexión genuina o pasar tiempo juntos lejos del foco de atención. La presión se agravó por las expectativas dentro de la familia real.
Carlos, ya en sus primeros 30 años, estaba siendo instado por su padre, el príncipe Felipe, a establecerse y casarse. La monarquía necesitaba un heredero, y la presión sobre Carlos era clara. A principios de 1981, el príncipe Felipe envió un memorando a Carlos instándolo a tomar una decisión: casarse con Diana o terminar la relación. La biógrafa real, Penny Junor, reveló más tarde que Charles malinterpretó esta carta. Aunque estaba destinada como consejo, Charles la interpretó como una orden. Creyendo que no tenía otra opción, le propuso matrimonio a Diana el 6 de febrero de 1981, en el castillo de Windsor. Sin embargo, los dos apenas se conocían. La propia Diana reveló más tarde que se habían visto solo 13 veces antes del compromiso, y la mayoría de esos encuentros fueron en entornos públicos o semiformales. Nunca habían tenido la oportunidad de conectarse realmente. Después del compromiso, Diana se mudó de su modesta vida en Londres al Palacio de Buckingham. La transición fue impactante. Aislada en un vasto entorno formal, Diana se volvió emocionalmente inestable. Penny Junor señaló cómo su comportamiento cambió significativamente. A menudo estaba llorosa, sola y profundamente afectada por las continuas obligaciones públicas e interacciones de Charles. Desarrolló una intensa celosía y cambios de humor, lo que tensó aún más su frágil vínculo. Sumando al estrés, la salud mental de Diana comenzó a deteriorarse. Luchó con la bulimia, un trastorno alimenticio que más tarde confirmó. Esta condición, arraigada en su angustia emocional, reflejaba traumas infantiles más profundos y se agravaba por la implacable presión pública y la falta de apoyo emocional. Con las luchas de Diana con su salud mental, un revelador libro de Andrew Morton detallando la vida privada de ambos. Charles, a menudo ausente cumpliendo obligaciones reales, no logró reconocer ni responder a sus necesidades emocionales. Lo que comenzó como un romance muy publicitado, rápidamente se convirtió en una crisis privada, revelando profundas grietas en una relación real que apenas había comenzado. La lucha silenciosa de la princesa Diana. Más allá de sus problemas matrimoniales altamente publicitados, la princesa Diana soportó una lucha mucho más personal y dolorosa: la bulimia nerviosa. Este trastorno alimentario, caracterizado por ciclos de atracones y purgas, se convirtió en un aspecto definitorio y a menudo pasado por alto de su vida. Diana misma atribuyó su condición al aislamiento emocional y la angustia que experimentó dentro de su matrimonio con el príncipe Carlos. Una visión que contrastaba fuertemente con la percepción de la familia real, que a menudo lo atribuía erróneamente a sus propias inseguridades. Las luchas emocionales de Diana comenzaron temprano. La turbulenta relación de sus padres terminó en divorcio cuando ella tenía solo 6 años, un evento formativo que dejó profundas cicatrices psicológicas. Estas heridas tempranas, combinadas con las presiones de la vida real, contribuyeron a su larga batalla con problemas de salud mental. Según la biógrafa real, Penny Junor, la bulimia de Diana ya estaba bien desarrollada para cuando ella y Charles se fueron de luna de miel. Aunque algunos inicialmente especularon que tenía anorexia, sus síntomas se alineaban con la bulimia, una enfermedad a menudo oculta, estigmatizada y malentendida. Junor enfatizó que la bulimia era solo una faceta de los mayores desafíos de salud mental de Diana. Desde joven, lidió con un intenso dolor emocional y la bulimia se convirtió en una de las formas en que intentó sobrellevarlo. A diferencia de muchos que sufren en silencio, Diana eventualmente decidió hablar. En 1992, el periodista Andrew Morton publicó Diana, su verdadera historia, un libro innovador que reveló sus experiencias personales, incluidas sus luchas con la salud mental. Diana había colaborado en secreto con Morton para compartir su verdad. Su apertura continuó con la entrevista de Panorama en 1995 con Martin Bashir, donde habló con franqueza sobre sus sentimientos de soledad, desesperación y su lucha continua con la bulimia. Admitió buscar ayuda a través de la terapia tradicional y enfoques alternativos como la astrología y la sanación con cristales, desesperada por encontrar paz emocional. Mientras el público se centraba en el espectáculo de su boda real, Diana lidiaba en privado con una enfermedad debilitante: la realidad detrás del espectáculo real. El 29 de julio de 1981, el mundo se detuvo para presenciar lo que fue aclamado como la boda del siglo. Es difícil discutir con 500.000 de personas que saben lo que quieren. El príncipe Carlos, heredero al trono británico,
se casó con Lady Diana Spencer, de 20 años, en la Catedral de San Pablo, en Londres. Fue un gran espectáculo real, transmitido en vivo a una audiencia global, estimada de 750 millones de espectadores, uno de los eventos televisivos más vistos de la historia. Pero detrás de escena, la historia de la pareja real estaba lejos del cuento de hadas que millones creían estar presenciando. A pesar del glamour exterior, las grietas en los cimientos del matrimonio existían desde el principio. Según la biógrafa real, Penny Junor, tanto Charles como Diana eran conscientes, incluso el día de su boda, de que la unión podría haber sido un error. Cancelar el evento altamente publicitado y políticamente significativo habría requerido no solo valentía, sino una completa desobediencia a las expectativas reales y la presión pública. There are those who say that the monarchy has no relevance to modern British life. Obviously, a lot of people don't agree. El príncipe Carlos, a los 32 años, había estado bajo considerable escrutinio para encontrar una novia adecuada. La tradición real enfatizaba la necesidad de una pareja que fuera joven, aristocrática y sin controversias. Diana, quien encajaba perfectamente en este perfil, era vista como la candidata ideal. Sin embargo, la compatibilidad emocional entre los dos faltaba desde el principio. Charles supuestamente entró en el matrimonio con la creencia de que el afecto podría crecer con el tiempo, incluso si el amor no estaba completamente presente al principio. También estaba profundamente influenciado por la expectativa real de que el matrimonio era un deber, un compromiso de por vida que servía tanto a propósitos personales como institucionales. Muchos críticos han acusado a Charles de usar a Diana solo para asegurar herederos, un heredero y un repuesto, antes de regresar a su compañera de mucho tiempo, Camilla Parker Bowles. Sin embargo, Junor disputa esta narrativa. Ella argumenta que Charles no tenía la intención de engañar o dañar emocionalmente a Diana. Más bien, la situación evolucionó hacia un matrimonio infeliz y emocionalmente incompatible. Su vínculo con Camilla se mantuvo fuerte, pero la desconexión emocional entre él y Diana se intensificó con el tiempo. En última instancia, el matrimonio entre Carlos y Diana fue menos una historia de traición que una de incompatibilidad y una inmensa presión. Su unión, aunque celebrada globalmente, fue un desajuste trágico, moldeado por la obligación real, el error de juicio personal y el abrumador peso de la expectativa pública. Un triángulo amoroso real. ¿Fue la princesa Diana solo un trampolín para que el príncipe Carlos tuviera al heredero y un repuesto? Esa es la narrativa que muchos creen. Dicen que Charles se casó con Diana solo para cumplir con el deber real. Ella es Lady Diana Spencer, y su compromiso es la noticia que Gran Bretaña ha estado esperando. Luego volvió a la mujer que realmente amaba, Camilla. Pero la biógrafa real, Penny Junor, desafía esta versión. Según ella, Charles nunca tuvo la intención de herir a Diana. En cambio, se encontró atrapado en un matrimonio profundamente infeliz, una desdicha trágica que causó dolor en todos los lados. El romance de Charles y Camilla en realidad comenzó años antes, pero terminó cuando ella se casó con Andrew Parker Bowles en 1972. Después de eso, Camilla se centró en su vida como esposa y madre. Ella y Charles siguieron siendo amigos, pero las cosas se reavivaron en 1978 después del nacimiento del segundo hijo de Camilla. Su romance se reanudó discretamente y continuó hasta 1981, cuando Charles se comprometió con Lady Diana Spencer, de 19 años. El matrimonio de Camilla era inestable. Su esposo a menudo era infiel, pero con Charles ella se sentía vista y valorada. Su relación le brindaba consuelo emocional. Aún así, cuando Charles anunció su compromiso, Camilla se retiró. Sabía que su vínculo romántico tenía que terminar. También percibía la incomodidad de Diana e intentó no empeorarla. ¿El verdadero problema? Carlos nunca le contó a Diana sobre su pasado con Camilla. De hecho, al principio de su relación, incluso llevó a Diana a visitar a la familia Parker Bowles sin revelar que Camilla había sido mucho más que solo una amiga. Diana eventualmente se enteró a través de rumores en el palacio. Era joven, solo 19 años, y se sintió traicionada y avergonzada. Pero el verdadero desamor llegó solo días antes de la boda real. Diana descubrió una pulsera que Charles había hecho para Camilla, grabada con las letras G y F, apodos que se cree representan Gladys y Fred. Encontró la pulsera en una oficina que compartía con el secretario privado de Charles, Michael Colborne. Charles le había pedido a Colborne
que organizara regalos de joyería para mujeres con las que había estado cercano. Diana encontró la pulsera mientras estaba sola en la oficina. Cuando Colborne regresó, ella ya estaba saliendo furiosa. Aunque Carlos y Camila dejaron de tener contacto después de la boda, Camila aún asistió a la ceremonia. Durante casi 5 años no se encontraron, excepto por un momento cuando Carlos le informó del nacimiento del príncipe William. La ruptura real. Cuando Andrew Morton publicó Diana, su verdadera historia, en 1992, sacudió al mundo. Describió una fila de 1 milla de largo fuera del Palacio de Kensington solo para entrevistar a la princesa, y no había duda de que Diana estaba lista para expresar su opinión. Su voz dominaba la narrativa, mientras que el príncipe Carlos permanecía mayormente en silencio, excepto por una sola entrevista en 1994, donde admitió infidelidad, pero nunca la criticó públicamente. Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. En el corazón de la historia de Diana estaba su ansia de amor. Esa profunda necesidad emocional encontró satisfacción en la maternidad. Según la biógrafa real, Penny Junor, Diana creía que tener hijos era la mejor parte de su vida. Pero detrás de las escenas, su matrimonio se estaba desmoronando. Junor describe a Diana como emocionalmente compleja e impredecible. Gran parte de su comportamiento a puertas cerradas permaneció oculto, lo que significaba que el público veía principalmente la versión que ella quería que vieran. Mientras Diana se convertía en un ícono global, Charles luchaba con el foco de atención, alejándose de él. Un momento clave fue en marzo de 1983, durante una visita real a Alice Springs, Australia. Las multitudes se volvieron locas por Diana, dejando a Charles visiblemente eclipsado. Este patrón no era nuevo. Junor recuerda cómo, incluso al principio de su matrimonio, durante una visita a Gales, Diana atraía grandes multitudes, mientras que Carlos se encontraba con rostros amables pero decepcionados. A menudo le entregaban flores destinadas a ella. La obsesión de la prensa no ayudaba. Carlos podía dar un discurso apasionado sobre el medio ambiente o su trabajo benéfico, pero los titulares del día siguiente se centraban en el peinado de Diana o su atuendo. A veces, incluso rumores infundados de embarazo dominaban la cobertura. Para un hombre criado para ser el centro de atención, esto era un trago amargo. La propia Diana reveló el punto de quiebre en su matrimonio. Después del nacimiento del príncipe Harry, en 1984, ella le dijo a Morton que la reacción de Charles la devastó. Algo dentro de ella murió. Para 1986, su relación se había derrumbado por completo. Amigos de Charles, preocupados por su estado emocional, se acercaron a Camilla Parker Bowles. Hizo la llamada y la amistad se reavivó. La historia de amor triple de Windsor. A mediados de la década de 1980, el cuento de hadas del matrimonio real se había desmoronado. El príncipe Carlos, profundamente preocupado y emocionalmente tenso, se encontraba en un estado crítico. Preocupados por su bienestar, 2 amigos cercanos se acercaron discretamente a alguien de su pasado, Camilla Parker Bowles. Le instaron a que lo contactara. Lo hizo. Una simple llamada telefónica reavivó una conexión que nunca había desaparecido del todo. Sus caminos se cruzaron nuevamente en 1986, cuando Charles invitó a Camilla y a su entonces esposo, Andrew Parker Bowles, a tomar el té en Highgrove. Lo que comenzó como una visita social cortés, rápidamente se convirtió en algo más. Según la biógrafa real, Penny Junor, su vínculo se fortaleció en los meses que siguieron. Para 1987, Charles y Camilla estaban involucrados románticamente una vez más, pero el matrimonio de Camilla tampoco era estable. Andrew seguía siendo infiel, y ella se sentía abandonada y no amada. Mientras tanto, la princesa Diana también había comenzado a buscar consuelo en otros lugares. Su primer probable romance fue con su guardaespaldas, Barry Manaki. Más tarde, ella inició una relación publicitada con el exoficial del ejército británico James Hewitt. Para cuando Charles renovó su relación con Camilla, él y Diana ya vivían vidas emocionalmente separadas. Su matrimonio, aunque todavía oficial, era una sombra de lo que una vez fue. Para 1986, la pareja esencialmente había tomado caminos separados. Sin embargo, el mundo observaba, ajeno a gran parte de lo que sucedía tras las puertas del palacio. La verdad finalmente comenzó a emerger en diciembre de 1992, cuando el primer ministro británico, John Major, anunció formalmente la separación de Carlos y Diana. 2 años después, en 1992, Charles admitió públicamente su infidelidad durante una entrevista en televisión con el periodista Jonathan Dimbleby. Sus palabras confirmaron rumores de larga data y revelaron una creciente distancia emocional
tanto de Diana como de la familia real. Ese mismo año, el esposo de Camila, Andrew, solicitó el divorcio. Para enero de 1995, terminaron oficialmente su matrimonio, llamándolo un asunto privado. Pero nada de esta historia permaneció privado por mucho tiempo. Luego vino un terremoto cultural. En noviembre de 1995, Diana se sentó con el periodista Martin Bashir. La princesa Diana. Martin Bashir consiguió la entrevista en 1995. Para su explosiva entrevista en Panorama. Ella declaró famosamente: «Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado». El mundo escuchó y se sorprendió. Tras esta entrevista, la reina Isabel II finalmente intervino. Recomendó que Carlos y Diana procedieran con el divorcio. La separación real se finalizó en agosto de 1996. Sanando divisiones reales. Una historia que aún cautiva al mundo de amor, desamor y un giro inesperado en el ocaso de la realeza. La trágica muerte de la princesa Diana el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París. En este día de 1997, la princesa Diana murió en un accidente de coche en París. Estaba siendo perseguida por paparazzi. Terminó un capítulo que ya había sido emocionalmente distante durante 4 años. Diana tenía solo 36 años. Su fallecimiento sacudió a la monarquía y dejó al público de luto. Sin embargo, también abrió la puerta a una relación silenciada durante mucho tiempo. En enero de 1999, poco más de un año después de la muerte de Diana, Charles y Camilla Parker Bowles hicieron su primera aparición pública como pareja. No fue solo una oportunidad para fotos, fue una declaración. Su compromiso se anunció 6 años después, el 10 de febrero de 2009. Para el 9 de abril de ese año, la pareja se casó en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Windsor, seguida de una bendición en la capilla de San Jorge. Fue discreto, pero para Charles marcó un nuevo capítulo en su vida personal, una vida definida durante mucho tiempo por el deber real. Pero para entender verdaderamente al rey Carlos III, debemos retroceder aún más, antes de la corona, antes del drama. Nació en un mundo de expectativas moldeadas por el protocolo, pero siempre estuvo silenciosamente decidido a forjar su propio camino. Ahora, como rey, Carlos enfrenta quizás su mayor desafío personal, su lucha contra el cáncer. En febrero del año pasado, el palacio confirmó que a Carlos le habían diagnosticado un tipo de cáncer no revelado. Aunque los detalles permanecen privados, se están mostrando signos de su resiliencia. Durante una reciente visita a Bradford, la florista Safina Khan le preguntó cómo se encontraba. ¿Su respuesta? Un esperanzado: «Me gustaría pensar que estoy del lado mejor», acompañado de un pulgar hacia arriba. Aún así, persisten las preocupaciones. En marzo, Charles fue hospitalizado brevemente debido a efectos secundarios del tratamiento. El palacio emitió un comunicado señalando que los compromisos próximos serían reprogramados. Aunque mesurado, el mensaje fue claro. El rey está enfrentando una condición seria. Mientras tanto, un dolor más profundo hierve dentro de la familia real. En una entrevista con la BBC, el príncipe Harry reveló que sabe poco sobre la salud de su padre porque apenas se hablan. How much longer my father has. He won't speak to me because of this security stuff. No sé cuánto tiempo más tiene mi padre, admitió Harry. No me hablará por este asunto de seguridad. Mientras el mundo observa a Charles luchar contra la enfermedad, reparar rupturas personales y llevar la corona, una pregunta persiste. ¿Puede el rey sanar su reino y su familia al mismo tiempo? Esperamos que hayan disfrutado este video. Mantente atento para más historias increíbles.